el amor de Dios. Hablemos del amor. Sin duda, yo creo que este es el tema más complejo, el tema más extenso, el tema más profundo para la mente humana. Y es tan cierto esto que ni siquiera Dios pudo decirnos a nosotros una definición. Dios no nos pudo dar una definición del amor que Él sintió, llegó a sentir por su creación. Ok, ahora bien, los que se van conectando, vayan comenzando a colocar preguntas o comentarios, porque este mensaje de hoy es para eso, comentar, hablar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es sin duda alguna el fenómeno más misterioso, ¿verdad? Más misterioso de todos los tiempos. Y la palabra misma nos confirma eso. Todas las tribus, las civilizaciones, todos los imperios, toda la raza humana a través de la historia lo confirma. Por eso seguimos en la lucha intelectual que continúa el planeta. Ahora bien, la palabra de Dios dice algo muy interesante, que nos confirma a nosotros y que debería de darnos algo de seguridad y de tranquilidad. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, o sea que no nos da una definición sólida, sino que dice de tal manera. O sea, en otras palabras, en inglés podemos decir, for God so loved the world. O sea que realmente no hay una palabra. Por eso tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo. Los que se van conectando, coloquen preguntas, hagan comentarios, porque de esto se trata este mensaje hoy. De sacar lo que tenemos aquí dentro, preguntar, ¿por qué tantos niños mueren? Si Dios es todo amor, ¿por qué Dios permite las muertes que permite? De esto se trata el mensaje de hoy. De sacar, de preguntar esas inquietudes. Me movió este mensaje el Señor hoy temprano que salí a trabajar y por una razón terminé devolviéndome. Por la cuestión de la plaga que está a nivel global y todo lo demás, ¿verdad? Y yo dije, wow, ¿de qué manera Dios nos ama? Que muchas veces sin decirnos una sola palabra, y esto es lo que venimos hablando, Dios pudo haber creado robots. Él pudo haber creado robots y ponerlos en el planeta, así como estamos nosotros, localizados, ¿verdad? Agrupados por países. Los países, robots aquí, robots allá, en España, en Italia, en Venezuela, Perú, lo que sea, Estados Unidos. Y darle cuerda a esos robots. Ni siquiera usar sus manos. Vamos a estar ahí usando manos cuando es Dios el que puede hacer todo. Que hizo, hágase la luz, hágase esto, hágase lo otro. El que sopló aliento de vida en nosotros, como dice la palabra. Entonces, Dios pudo darle cuerda al robot y darle todo el día, aleluya, aleluya, aleluya. Viva Jehová o viva Jesucristo, lo que sea. Pero no lo hizo. Entonces, me quedó sonando la manera en que Dios ama al mundo. Y pues nada, yo pienso que las preguntas tienen que comenzar a salir para que salga el debate, el intercambio de ideas. ¿Quién está conectado? No lo sé, pero lanza la pregunta. No tengas pena. Pena son solo 4 letras. O al menos que sea mi amigo Víctor que se conectó. Bueno, entonces vamos a seguir hablando del amor de Dios mientras que comienzan a salir las preguntas. Aquí la Biblia o el sistema educativo, en vez de llamarlo la Biblia, vamos a llamarlo el sistema educativo que Dios le ofrece a la humanidad, a su creación, le da una serie de parámetros. Nos da unos parámetros y nos da una ayuda. De una u otra forma Dios nos da un empujón y nos dice, hey, mira, aquí está. Antes de que te enfrentes al mundo, antes que comiences a llevar golpes, mira, aquí está la Biblia. Esta es mi mente. Esta es la forma en que yo pienso. Estos son mis pensamientos para ti.
Yo me imagino, ¿no?, hablando al Señor así. Aquí está la Biblia. Tenemos en el índice de la Biblia, en el índice de diagramas, tenemos el origen de las naciones, tenemos el calendario hebreo, tenemos el tabernáculo, el simbolismo de los muebles del tabernáculo. Tenemos antes de Cristo y después de Cristo. Tenemos oraciones contestadas en la Biblia para nosotros que estamos comenzando este camino, el misterio de la oración. ¿Cómo sé cuándo Dios me habla? ¿Cómo sé cuándo es el diablo? ¿Cómo sé que es Dios el que me está hablando realmente y no es un diablo? Porque la palabra lo dice, el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. ¿Cómo hacemos, verdad? ¿Cómo podemos discernir? Todo esto es parte del misterio, el amor de Dios. Entonces tenemos el ministerio de Jesús, la división histórica que Jesucristo dejó en este planeta. Todo lo que conocemos se define, se divide, está radicalmente dividido, se puede decir, radicalmente. Cuando Jesucristo vino a la tierra 2000 años atrás, Él marcó un antes y un después, que ni siquiera yo sé, ni siquiera muchos sabemos por qué eso es así, de que antes de Cristo y después de Cristo. Lo único que podemos decir es such a impact. Realmente fue un impacto tremendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, marcó, dejó una huella imborrable, ¿verdad? Y de allí que ese es el punto de referencia de cualquier ser humano, porque todo lo que nosotros conocemos, creyentes o ateos, ese es el punto de referencia, creyentes y no creyentes. Ese es el punto de referencia que nosotros simplemente como seres humanos, como una criatura creada por su creador, valga la redundancia, tenemos el punto de referencia más visible, la historia. La historia nos dice que todo está dividido antes de Jesús y después de Jesús. Entonces, ok, se conectaron dos personas más. El amor de Dios es el tema de hoy. Las preguntas o comentarios que tengan, inquietudes, compártanlas para que hablemos sobre ellas. Ese es el tema de hoy. Hablando sobre el amor de Dios, de una u otra manera penetrando, explorando la mente de Dios. Esa es la palabra que tenemos aquí. La mente de Dios está aquí, la palabra. Entonces, cualquier pregunta, comentario, lo buscamos, respondemos y hablamos al respecto. De eso se trata el mensaje de hoy. Entonces, tenemos el índice, ¿verdad?, de la Biblia que nos habla de... Nos da las instrucciones prácticamente, la Biblia nos da las instrucciones. Y mientras que el diablo nos dice, rico es el que más tiene, el que tiene más millones, más autos, más casas y todo, la palabra de Dios nos dice, no, rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita, porque nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Entonces estas son cosas que, boom, chocan con nuestra mente humana, porque crecimos viendo algo totalmente diferente, crecimos viendo cosas que de una u otra forma se fueron metiendo en nuestra cabeza, y si tú te pones a analizar hoy en día, el planeta está dividido, es de esa forma, dos solamente tipos de personas, las personas que decidieron, me incluyo yo, decidieron después de haber pasado por pruebas, enfermedades, lo que sea, drogas, vicios, lo que sea, ese tipo de vida, después de pasar por eso, decidieron ponerse serio con Dios, a creer en Dios, en la palabra, a llamar al pecado, pecado. Y el otro tipo de personas, como lo que yo viví por más de 20 años, que decía, creo en Dios, pero hacía lo que yo quería o lo que a mí me parecía que estaba bien. Entonces, el amor de Dios, hablando del amor de Dios, ¿qué misterio realmente es el plan de Dios para el hombre? Veamos aquí lo que dice el plan de Dios para el hombre. A ver, vamos a leerlo rápidamente, a ver qué dice. No, la gente no se anima a hacer preguntas, no sé.
Bueno, normal, que no se animen, ¿verdad? 1892. El plan de Dios para el hombre. Vean cómo dice la palabra. O sea que el plan de Dios para el hombre es como el plan de Dios para el hombre. Para su creación. El plan de Dios para el hombre dice, lo primero, el arrepentimiento, la salvación, el bautizo en agua y la sanidad divina. Yo no lo había leído así, de que no he leído este capítulo de la Biblia como tal, solamente lo he hojeado. Pero tú ves los 4 puntos que están ahí y tiene sentido automáticamente. Arrepentimiento porque nacimos pecadores. Sin tener culpa de nada, nacimos pecadores porque muchos, por ejemplo, yo fui engendrado en pecado. Crecí en pecado, estuve pecando por más de 20 años y hoy en día sigo pecando, pero con otra visión de la vida. Me explico. Cuando la Biblia habla del arrepentimiento como el primer paso para nosotros penetrar la dimensión invisible de Dios, el mundo espiritual que desconocemos, muchas veces lo desconocemos, pero aún desconociéndolo sentimos los impactos. El egoísmo, la envidia, la maldad, el fulano que me quiere hacer algo pero sin razón. ¿Por qué? Porque está influenciado por demonios, por espíritus malignos. Tenemos la brujería, tenemos el santerismo, tenemos todas estas cuestiones que sin conocer mucho de la Biblia o sin conocer mucho del mundo espiritual podemos sentir ciertos impactos de lo que esto nos habla a nosotros, que es la guerra en que nosotros estamos, ¿verdad? La guerra espiritual, como dice la palabra. Entonces, el arrepentimiento. Dice sobre el arrepentimiento, habla en cuanto a Juan el Bautista, 2000 años atrás. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Lo más bonito de todo este libro es que las naciones que aquí se nombran, Persia, Judea, Jerusalén, Israel, continúan vigentes hoy en día. Eso es lo más bonito. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El segundo punto, la salvación. ¿Salvarnos de qué, verdad? Bueno, la palabra dice que hay 2 lugares que están allá eternamente, esperando para nosotros estar eternamente en ellos. No creo que yo tenga que repetirlos o que decirlos de nuevo. H, ven, saluda. Ven para que saludes, ven. Ven para que saludes. Mira para que saludes. Mira para acá para que saludes. Ven para acá para que saludes. Ven. Ven. No quiere saludar, H. Ven, H, saluda. Ven para que salude, ven. Ven para que salude, ven, principito, ven. No huyas, H, ven. H. Ven para que salude un ratito a la gente, a los amigos. Este es H, el niño consentido de la casa. Este es H, el niño consentido de la casa. ¿Cómo aprendo yo con este perrito? No se imaginan cómo aprendo. A veces estoy yo así hablándole a él y le digo, H, pero ya no te hablé, ya no te dije. Y de repente siento que es Dios hablándome y diciéndome, ajá, viste, así te hablo yo. No hagas esto, no hagas aquello, y tú lo vuelves a hacer. Y es justamente lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Bueno, H, salúdale. Saluda, H. My God, that is who you are. Salúdale, H. Levanta la manito, H, levanta la manito. Darkness, my God, that is who you are. H, vas a tener muchos amigos, H. Ok. Entonces,
estamos hablando del amor de Dios. Llegan preguntas como ¿por qué Dios permite todo lo que permite? Es Dios. Primero que nada tenemos que tener algo claro. Es Dios, es su mundo, es su planeta, es su creación, es su tierra. That is who you are. Es su creación, es su planeta, es su lugar que Él creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, por ahí ya no tenemos derecho a argumentar, ¿verdad? A preguntarnos sí, de pronto de que, ok, Señor, ¿para qué permites esto? O qué hay detrás de esta cosa que permitiste en mi vida, o por qué tantas personas, o para qué tantas personas mueren en tal lugar, por qué estás permitiendo esta plaga que estás permitiendo ahorita en el 2020. O sea, cosas como esas son válidas, ¿verdad? Pero de ahí a ponernos a que con una actitud o un comportamiento de como si tuviéramos derecho a algo, está como tremenda la cosa. Entonces pues never stop working, you never stop. Asher, cántale. See you working. You never stop working. Ashercito, salúdale. Dígale hello, hello. Bueno, entonces estamos hablando del amor de Dios, lo misterioso que es el amor de Dios. Y pues nada, la verdad que es sin duda alguna un misterio. Nunca va a dejar de ser un misterio. Nunca va a dejar de ser un misterio el amor de Dios. Porque volviendo al principio del tema, la palabra dice, la definición que nosotros tenemos como el amor de Dios, no sé por qué Dios, la verdad. Esta es una de las preguntas que yo le voy a hacer a Él cuando estemos allá con Él. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Así lo dice. No tenemos una definición sólida de que, ok, esta es la palabra de Dios y el amor dice que es esto y aquello. No, como definición de amor, una acción. Esa es la forma más correcta que nosotros podemos usar para definir el amor de Dios. Acción. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros decimos amén. ¿Verdad? Dígale amén. Dígale hola, hermana tía. Dígale hello. Dígale hola. Dígale cómo vos estás. Mi hermana. Dígale wow. Hello. Bueno, entonces estamos hablando del amor de Dios. Lo misterioso que es el amor de Dios. El amor de Dios es tan misterioso que vean, nos habla desde los orígenes de las naciones hasta los últimos días de la historia. Es misterioso, es una advertencia, por supuesto que es una advertencia, no es una amenaza, es una advertencia. ¿Por qué? Porque Dios al que ama corrige. Y cuando vamos a la realidad de la vida, ya lo hemos mencionado y es necesario repetirlo. Nosotros ni siquiera sabemos realmente por qué existimos. Porque la teoría de la evolución es solamente eso, una teoría. Hoy en día los plutones o neutrones o la materia científicamente no pueden crear o producir esto, conciencia y conocimiento. Por eso continúan buscando el eslabón perdido y ahí se van a quedar quién sabe hasta cuándo. Entonces, el amor de Dios es verdad, es misterioso. Es misterioso, pero una de las preguntas que yo me hice a mí mismo, ¿qué puede ser más interesante y más emocionante que meternos en esta aventura? La aventura de conocer a nuestro Creador. Así,
¿Verdad, H? Dígale que sí. Dígale que sí, H. La aventura, yo personalmente lo defino así. El creer en Dios para mí personalmente es la aventura más grande que como seres humanos o criaturas de este ser nosotros podemos tener y nos podemos envolver. Conocer la manera en que Dios piensa, la manera en que Dios actúa, por qué Dios permitió lo que permitió en el Antiguo Testamento, por qué Dios hizo lo que hizo en el Nuevo Testamento, por qué yo aún cayendo, pasando por los errores que ya pasé, soy capaz, si no me cuido, soy capaz de caer en ese mismo error. Y la palabra nos responde todo esto. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿O hacia dónde nos estamos dirigiendo? La palabra de Dios, el amor de Dios, es tan misterioso que nos responde todo esto. La cosa es la fe. La fe, ¿qué es la fe? La fe es creer en eso que no vemos y estar seguro de algo que no podemos tocar. Hebreos capítulo 11 lo dice así. Es pues la fe la certeza de lo que no se tiene, la seguridad de lo que no se ve. Qué tremendo, ¿eh? Achercito, salude a los amigos. Dígale hola. Dígale hola, hola. Oh, Dios mío, yo necesito ir acá, Dios mío. No necesito beber. Entonces estamos hablando del amor de Dios. Realmente... Ay. Entonces hablamos del amor de Dios como pregunta. Hablamos del amor de Dios como pregunta. Como pregunta razonable. No como creyentes en Jesucristo, sino como un ser humano que apareció en el tiempo y espacio de repente. Y se hace las tres preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Y hacia dónde me estoy dirigiendo? Así estamos hablando hoy. Por eso el tema, hablemos del amor de Dios. Todas las civilizaciones y razas, imperios a través de la historia han creído en un Dios, una fuerza suprema o un ser omnipotente, omnisciente. Eso es lo que estamos hablando hoy. Por eso les comenté desde el principio. Las preguntas o comentarios que tengan inquietudes, colóquenlas ahí. Saludamos a mi hermana de Brasil. Hello. Estou bien, todo bien. Y William, este es un hermano William, saludos. Entonces, nada, si no salen preguntas, pues yo voy a seguir hablando. Y bueno, nada, el amor de Dios es eso, un misterio, no deja de ser un misterio. Por eso el mismo apóstol Pablo nos habla de que he aquí os digo un secreto. No todos morirán. El apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, ese es el amor de Dios. Un misterio totalmente. Es algo que no va a dejar de ser un misterio nunca porque si lo supiéramos todo o si supiéramos muchas cosas que nosotros queremos saber, pues ya no anduviéramos por fe, sino que ya supiéramos las tres dimensiones. Presente, pasado, futuro, los tres tiempos, perdón. Ya supiéramos, conociéramos los tres tiempos y ya anduviéramos por convicción de conocimiento y no por convicción de fe. Ese es el amor de Dios. Yo lo puedo ver y definir así. Hebreos 11:11. Hebreos 11:1. Es la fe, pues, la certeza de lo que no tenemos, la seguridad de lo que no se ve. Dígale hola, H. Dígale hola, cosito lindo. H como que se quiere bajar. Dígale hola a los amigos otra vez y se va. Dígale hola y se va, H. Dígale hola a los amiguillos y se va. Dígale hello. Dígale hello. ¿Cómo aprendo yo con este perrito? ¿Cómo me enseña Dios a través de este animalito? Wow, qué tremendo me enseña. Entonces, pues nada, preguntas colóquenlas. ¿Qué les inquieta?
Yo tengo mis preguntas, pero si nadie habla como hablo yo, ¿me entiendes? Yo tengo preguntas y yo las hablo con los pastores, con mis hermanos en la fe. Porque todos tenemos preguntas, creyentes y no creyentes tenemos preguntas. Por eso es que la palabra dice que el mismo Señor Jesucristo en persona, Himself, nos va a seguir enseñando, revelando los misterios de esta vida. One of the other. Ménese para acá, cosito. Ménese para acá. Ménese para acá, ménese para acá. Ménese para acá, cosito. Mira cómo H se pone ese pececito. Míralo. Mira el mío. Bueno, yo creo que ya tomaste break, ya saludaste, ya dijiste hola. Así que... There we go. Ahora yo tengo que limpiarme. Bueno, entonces vamos a tomar un poquito más de tiempo. La palabra de Dios nos habla desde la creación, Génesis, hasta los últimos días de la historia. Y esto es lo más maravilloso, que de una u otra forma nosotros estamos avisados. Tú te pones a analizar tu vida, yo lo hago siempre. Me pongo a analizar y me doy de cuenta que todo lo que yo pasé y todo lo que tú pasaste, lo que nosotros pasamos, nuestros abuelos, padres, tíos, de una u otra manera pudo ser evitado. Esos malos ratos no los pudimos evitar. Muchas cosas que nos pudimos evitar. Y la mejor noticia es que todavía nos podemos evitar muchas cosas. Todavía nos podemos evitar muchas cosas si solo ponemos los ojos en la palabra. Esto no quiere decir de ninguna manera que nos van a dejar de pasar cosas, no. Al contrario, comienzan a suceder cosas en nuestra vida que son las que realmente nos hacen poner los ojos en Dios. Poner los ojos en las cosas invisibles, en las cosas que no vemos. Porque dice la palabra que todo lo que hoy se ve, vea qué tremendo, todo lo que hoy se ve fue creado de lo que no se veía. Yo no entiendo eso es un misterio totalmente para mí, para muchos de nosotros. Pero va a llegar el momento en que cuando estemos en las regiones celestiales, el libro de Efesios habla sobre eso. Dios nos va a revelar, Dios nos va a mostrar. Pero de una u otra forma tenemos que irnos preparando para eso. Tenemos que irnos preparando porque el otro día dimos un ejemplo sobre eso de que si agarramos a un indigente, una persona de la calle, y la colocamos en una reunión de abogados, sea como sea, puede ser muy buena la intención que los abogados tengan a darle una oportunidad a este indigente, ¿verdad? Esta persona de la calle. Puede ser muy buena la oportunidad y muy buen corazón que tengan estos abogados. Y lo toman de la calle. Pero algo en la mente de la persona de la calle va a decir, oye, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí en esta reunión? O sea, yo no pertenezco aquí. Es lo que va a decir, ¿verdad? El indigente, la persona de la calle va a decir. Y si tú te pones a analizar, es lo mismo que nos va a pasar a muchos de nosotros. Vamos a ir a uno o al otro lugar y vamos a decir, oye, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Por eso es que la palabra de Dios nos dice que de una u otra forma debemos transformar, pasar por el proceso de metamorfosis aquí en nuestra mente, transformar la forma en que pensamos, cambiar toda esa basura que nos metieron o que crecimos viendo en el barrio, en la familia, en la finca, en el trabajo, en la escuela, el mete y sácalo de las canciones, toda la tontería, las novelas, el Chavo, las novelitas, todas esas tonterías que uno crece viendo, lo que hacen es que le lavan el cerebro y le dividen a uno la mente de lo espiritual, lo físico, lo carnal y lo revuelven todo. Y de ahí es donde surge la religión. La religión es el intento personal que cada ser humano usa o toma, el camino que cada ser humano toma, y es ese Dios que cada ser humano se fabrica. Por supuesto, porque es un Dios, el Dios que yo tuve por más de 20 años de mi vida,
Era un Dios que a mí me permitía de todo, de engañar a mi familia, engañar a mi pareja, robar, usar drogas y demás. Ese era el Dios mío, el Dios con el que yo crecí viendo mis familiares, viendo mis vecinos, viendo en la televisión, viendo en las novelas. Y por eso es que el mundo está como está, tan descompuesto social y psicológicamente. Porque crecimos la mayoría de personas creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Ahora sí me entiendes, ¿verdad? Sino que es el Dios que a nosotros nos enseñaron o que nos programaron para creer en ese Dios. Por eso los tíos nos decían, vamos a poner las prostitutas. Por eso los papás o los tíos nos decían, los primos, no se deje, dele el doble. Si le dan, dele el doble. Por eso crecimos viendo todas las cosas que crecimos viendo. Porque tristemente esto fue lo que nos metieron en la cabeza. Así fue como nos programaron a muchos de nosotros, con lo que crecimos viendo alrededor. Entonces, si yo camino, si nazco en pecado, fue lo que yo me pregunté a mí mismo, si yo nazco en pecado y crezco en pecado, y crezco viendo, crezco escuchando, crezco solamente alrededor de un mundo que es totalmente apartado o diferente al que Dios quiere que yo viva, pues obviamente voy a terminar desenvolviéndome en ese mundo. Por eso yo crecí viéndolo. Nosotros crecimos lo que crecimos viendo. Y por eso es que hoy en día nos parece normal tener sexo fuera del matrimonio. Nos parece normal emborracharse. Nos parece normal usar droga de vez en cuando. No es todo el tiempo. Pero como hay personas que violan, como hay personas que matan y que secuestran, el diablo comienza a decirnos, no te preocupes, tú estás bien. Tú no estás matando, tú no estás robando y tú no estás violando. Quédate así. Continúa teniendo sexo fuera del matrimonio, que eso no pasa nada. Y la palabra de Dios dice que eso es fornicación, que ese es un pecado como matar, como violar. Pero como a nosotros no nos enseñaron, como a mí nadie me dijo de eso, al contrario me decían, tenga novias, ¿cuántas novias tiene? Bla, 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 bla. Entonces, el amor de Dios es este. Estamos hablando hoy sobre el amor de Dios. El amor de Dios transforma nuestros corazones, transforma la mente, transforma la conducta. Estos tres elementos que acabamos de mencionar son corazones resentidos, maltratados, violados. Dios los transforma por un corazón nuevo, mejorcito aunque sea. La mente cochina de andar haciéndole el amor a las mujeres o a los hombres, porque ya las mujeres no se quedan atrás, con la vista, Dios la transforma, la cambia, ¡boom! Y la conducta de poder, de avaricia, de que quiero más, de que el presidente, quiero tener más poder, quiero ser narcotraficante para controlar toda mi área y tener las armas y las mujeres y bla, bla, bla. Dios transforma estos tres elementos, avaricia, rencor, falta de perdón, Dios lo transforma. Y así es como pasamos nosotros de ver la vida de una manera aparentemente normal, de acuerdo a lo que crecimos viendo, pasamos de verla aparentemente normal a verla diferente y nos comenzamos a preguntar, oye, pero ¿por qué mi mamá me crió a mí, decía que creía en Dios, pero se la pasaba peleando con mi papá? Se la pasaba discutiendo con los vecinos. ¿Por qué mi mamá me decía siempre que creía en Dios, pero me golpeaba, me maltrataba? Hacía esto, hacía lo otro. Mi familia, mis tíos, mis primos, mis vecinos. ¿Por qué? Entonces comenzamos a preguntarnos, bueno, cuando hacemos eso, porque no todo el mundo lo hace. Muchas de las personas siguen la corriente circular y algunos no, algunos nos paramos. Yo me paré frente al espejo un día y me dije, ¿yo quién soy realmente? ¿Qué estoy haciendo aquí en este lugar que llamamos mundo? ¿Cuál es mi propósito? Y lo más importante, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde yo me estoy dirigiendo? ¿Qué me espera a mí después de esta vida? Y así fue como comenzó mi búsqueda en este camino de la palabra de Dios, en búsqueda de la verdad.
porque dice la palabra, solamente la verdad cuando la encontramos nos hace libre. O sea que pasamos de un plano agnóstico, pasamos de un plano mediocre, pasamos de un plano ignorante, pasamos de un plano de que muevo el pie segundo porque ya moví el primero, entonces si no muevo el otro, me caigo. En otras palabras, pasamos de andar por la vida sin sentido, sin propósito, a tener un propósito propio y decir, ¿sabes qué? Yo soy un hijo de Dios, el creador del universo, de la tierra, de todo este lugar me llamó a mí su hijo, me llamó a mí su hermano, me llamó a mí su amigo. Juan 15:15. Ok, entonces si yo soy esto realmente, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que manifestarlo, yo tengo que exponerlo, yo tengo que transmitir esto, ¿me entiendes? Que Dios ha puesto en mí. Y eso sucede solamente cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, cuando nacemos de nuevo. Dice la palabra en Juan capítulo 3, versos 3, que los que nacen, hablando el Señor Jesucristo con Nicodemo, uno de los religiosos más grandes de la historia, hablando en los tiempos de Jesús, 2000 años atrás. Le dijo, Juan 3:3 dice que de cierto, el Señor Jesucristo, mucho cuidado con esto, son palabras de Jesucristo mismo. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo, de agua y del Espíritu, no podrá ver el reino de Dios. Y aquí viene una confusión tremenda, porque a la mayoría de nosotros nos bautizaron. A la mayoría de nosotros nos pusieron esa agüita ahí, que ni siquiera sabíamos para qué era, pero nos pusieron el agua, porque es una tradición que se viene siguiendo, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Pero sucede, como nunca falta un pero, cuando vamos a la Biblia, la palabra de Dios dice que nosotros debemos y tenemos que ser bautizados. Es cuando nosotros tenemos conciencia, conocimiento de los errores que yo cometí, de los pecados que yo cometí, de las ofensas que yo le hice a Dios a través de estar peleando en la escuela, a través de estar de chisme en chisme, a través de estarle prestando más atención a las novelas y a las películas que a la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos esta conciencia, cuando nosotros despertamos de este sueño espiritual, es cuando decimos, oye, es verdad, si Dios a mí me creó y mi familia me crió de esta forma, aquí hay algo que no termina de cuadrar, como yo me lo dije a mí. Si mi mamá me dice esto, pero la palabra de Dios dice esto, hay algo que no me cuadra. Y le comencé a preguntar a mi mamá, ¿quién es Dios? Mamá, ¿quién es Jesucristo? Mamá, ¿quién es el Espíritu Santo? Mamá, ¿por qué si tú dices creer en Dios y siempre me dijiste que creías en Dios, ¿por qué hacías esto? ¿Por qué mentías? ¿Por qué peleabas de esta forma? ¿Por qué todas las cosas que sucedieron aquí en la casa cuando estábamos creciendo? ¿Quién es Jesucristo realmente? Y hasta el día de hoy yo solamente continúo obteniendo respuestas como esto. Esto fue lo que a mí me enseñaron. Esto fue lo que a mí me enseñaron. Esto fue lo que a mí me enseñaron. Esa es la excusa de los cobardes. Yo se lo he dicho a mi mamá más de una vez. Esa es la excusa de los cobardes. Esto fue lo que a mí me enseñaron. Porque si Dios, dice la palabra, le habla a todos los seres humanos por igual, porque Dios no hace excepción. O sea que si yo recibí al Señor a los 25 años, 26 años de edad, quiere decir que mi mamá también lo pudo hacer, mi papá también lo pudo hacer, tu tío, tu mamá también lo pudieron hacer. Lo que pasa es que el diablo también está involucrado, por supuesto. Él continúa. Por un lado, Dios le da la palabra a uno. Le dice, mira, este es el camino para que te vaya bien, para que tengas vida eterna, para que te vaya bonito, para que ya no sigas con esa confusión, con esa depresión.
Ya, qué bonito aquí. Boom, la semilla. Eso es lo que la palabra llama la semilla. En la parábola del sembrador. Dios pone la semilla y viene el diablo y te dice, no, mentira, no le creas. Mentira. Sigue teniendo sexo con tu novio, que no pasa nada. Sigue robando en el trabajo, no pasa nada. Hay unos que están haciendo muchísimo peor. Hay unos que están violando y secuestrando. Tú estás así como estás, bien. No leas la Biblia, quédate tranquilo, no pasa nada. Y ahí viene el diablo, viene el diablo, viene el diablo. ¡Boom! Hasta que quedamos así entre la espada y la pared. Y es nuestra decisión, ¿a quién le creemos más? ¿Si a Dios o al diablo? Y si tú te pones a ver, te pones a analizar la historia, nos paramos en la luna y miramos hacia la tierra y la mayoría de personas decimos creer en Dios, sí, es verdad, pero sinceramente se le viene creyendo más al diablo que al mismo Dios. Porque si solamente la mitad, vamos a hacer un cálculo rápido, somos aproximadamente, no hay un número exacto, somos que 8.3 mil, 8.5 mil millones de seres humanos habitando el planeta, de acuerdo a uno de los últimos almanaques mundiales. Si solamente la mitad, escúchame bien, si solamente la mitad de los seres humanos creyéramos en Dios como dice la palabra, escúchame esto con cuidado, si la mitad de la población mundial creyéramos en la palabra de Dios o en Dios como dice la Escritura, la historia fuera otra. Porque esta mitad hiciera por la acción, por los actos, por el testimonio, por lo que manifiestan, esta mitad ya fuera hecho que aunque sea un 20% de la otra 50% se fuera convertido. Entonces estamos hablando de un 50 y 50 por redondear un cálculo. Entonces vamos viendo a través de la historia, antes de Cristo y después de Cristo, que realmente se viene creyendo en Dios, pero solo intelectualmente. O sea, yo creo en Dios, y Diosito, y Chucho, y Papaito, y bla, bla, bla. Pero con la mente, y con la boca, y con la lengua. Pero con el corazón es tremendo. Es muy diferente porque cuando creemos en Dios con el corazón, tenemos temor de Dios y decimos, oye, yo veo este mundo como está de loco. Yo no quiero terminar así. Yo voy a buscar la forma de hacer algo. ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde voy? ¿Cómo me aseguro de que voy a un lugar mejor después de esta vida? Cuando nosotros nos hacemos esas tres preguntas, las tres preguntas del millón, le llamo yo, es cuando algo comienza a suceder en nuestra mente, en nuestro espíritu. Las cosas que nosotros hacíamos antes, lo digo yo con toda base y seguridad, las cosas que uno hacía antes, ya hoy en día las mira completamente diferente. Yo antes usaba marihuana y hoy en día yo cuando veo personas que usan marihuana, me da tristeza, me dan casi que ganas de llorar en el momento. Y lo único que hago es ponerme a orar, Señor, ayúdalo, cuida a esta persona, protégelo, no permitas que caiga en el vicio. Porque ese es el trabajo del diablo, mostrar alcohol, prostitución, droga, lo que sea, como un paraíso, la entrada al paraíso. La puerta es como la puerta al paraíso, las drogas, los vicios, todo eso. Pero cuando entras te das de cuenta que es el mismo infierno. Personas que no pueden salir de su casa si no han fumado, si no se han tomado sus pastillas, si no han primero dopado o neutralizado su mente y su ser completo para poder moverse. Entonces el amor de Dios toma todo eso, corazones resentidos, mentes cochinas y conductas inapropiadas o conductas de poder, de avaricia, de corrupción, conductas de narcotraficantes, conductas de dictadores, de genocidas, de estos personajes que nosotros vemos a través de la historia. Dios las toma y ¡boom!, hace algo nuevo. Pero cuando ¿qué?
cuando nosotros disponemos. No es nada más que Dios va a hacer así y ya, porque entonces, ¿dónde quedaría nuestra capacidad de elegir, verdad? ¿Dónde quedaría mi capacidad de razonar, de decisión, de que ya va, Dios, yo quiero, sí, yo quiero, pero poco a poco? No es de un día para otro, porque así tampoco son las cosas. Nosotros tenemos la capacidad de hacer eso, y es lo que venimos haciendo, y es lo que muchos ahorita se encuentran ahí, como mi hermano personalmente. Mi hermano está pasando de una situación de homosexualidad a volver a ser un hombre de verdad, y él recibió al Señor, pero se la está llevando poco a poco, a diferencia de mi persona, que yo cuando me cansé del mundo y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero algo diferente, porque me cansé de que no me fuera bien, no veía propósito en mi vida, me intenté quitar la vida, engañando a mi pareja, no le veía beneficio, me cansé de toda esa vida. Yo me metí en la palabra y yo dije, ahora sí, yo quiero de esto y yo quiero más. Entonces es lo que sucede, tú comienzas a probar, lees la palabra, comienzas a orar, comienzas a tener una rutina, tu rutina cambia. Ya tu rutina no es el mañanero para que te despierte, ahora tu rutina es la oración. Señor, gracias por este día, te doy gracias por este día. Declaro victoria, Jesucristo, cúbreme con tu sangre, que la vecina que le gusta gatear no venga hoy, que la gente que me llama para fumar no me llame, que los alcohólicos, los borrachos que les gusta la fiesta, fuera de mi vida. Señor, saca todo esto de mi vida, que yo quiero es enfocarme en mi negocio, en mi trabajo, en mi pareja, en lo que realmente importa en esta vida, en crecer, en ser alguien, en dejar una huella, en que digan, oye, esta persona vivió del 2000 al 2015, 15 años, pero siendo un niño dejó una huella grande. Vivió 30 años, pero en los 30 años marcó un antes y marcó un después en su vida, y a esta sociedad le dejó un legado de que Dios existe, y no solamente lo habló, sino que lo vivió, y su testimonio hizo que muchas personas dejaran las drogas, dejaran de engañar a sus parejas, dejaran de tener sexo fuera del matrimonio, dejaran de hacer tantas tonterías, y esas personas surgieron. Esas personas obtuvieron un mejor trabajo porque comenzaron a creer más en Dios, y sus vidas mejoró de una manera completamente grande. Tú te pones a ver y así es como está el planeta dividido. En un grupo de personas que muchos llaman, yo no me gusta llamarlos así, yo lo hago cuando estoy como molesto. Un grupo que las personas llaman los perdedores, y las otras que las personas llaman los no perdedores, por decirlo así. Entonces, estas personas son las que nosotros debemos de orar más. ¿Me entiendes? Orar por estas personas, los indigentes, personas que están en el alcohol, en las drogas. Porque, curiosamente, este tipo de personas nosotros la vemos en la Biblia. Y son muchos de ellos los que Dios usó para dar un giro de 360, como el apóstol Pablo. Pablo de Tarso, antes de convertirse, después se convirtió a Pablo. Antes de ser cristiano, mataba a los cristianos porque creía en la ley judía, dice la palabra en el libro de Hechos. Entonces Pablo, antes de ser cristiano, mataba a los cristianos primero. Imagínate qué tremendo. Mataba a los cristianos, los metía en prisión. Y cuando el Señor Jesucristo se le aparece en el camino a Damasco, lo transforma y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí le cambió su vida completamente. Y tal vez a muchos de nosotros no nos pasa así, de que se nos aparece físicamente Jesucristo, Dios, o como a la Virgen María con el ángel Gabriel, ¿verdad? Pero de una u otra manera tú y yo sabemos que Dios, cuando nosotros pasamos la edad de los 15, los 20, Dios nos comienza a hablar a través de canciones, de una persona, de sueños, de vino. Mira, ten cuidado con esto. Es lo que hablamos el otro día sobre el semáforo de Dios. Dios le pone la amarilla a uno, le pone la roja, le pone la verde, le pone la verde, le pone la amarilla, le pone la roja. Cuando llegamos al semáforo de Dios es muy interesante porque
Cuando estamos en la verde, se puede definir como, ya lo hemos hablado, vamos a tocarlo porque es muy interesante. El semáforo de Dios, al igual que las tres luces, es verde, amarillo y rojo. La verde se puede decir que de los 10 a los 15 hacemos de todo, no pecamos realmente como se peca después de los 20. Entonces, la luz verde es, Dios le da luz verde a uno, haga, lleve, caiga, tropiécese y levántese. En la luz amarilla de los 15, puedo decir yo, a los 20, 25, Dios le da la luz amarilla que es, cuidado, puedes tener sexo fuera del matrimonio, pero hay consecuencias. Puedes usar drogas, pero hay consecuencias. Puedes emborracharte, pero hay consecuencias. Puedes engañar a tu pareja también, pero hay consecuencias. La palabra dice, todo me es permitido. Todo me es permitido, sí, pero no todo nos conviene. Entonces, la luz amarilla comienza flashing, la luz amarilla. Cuando llegamos a la luz roja del semáforo de Dios, ahí es cuando comienzan los intentos de suicidio. Ahí es cuando comienza la gente yo lo digo personalmente, lo digo yo personalmente, me pasó a mí. Después que pasé los 25, que había engañado a mi pareja, sexo sin matrimonio, robando, mintiendo, usando droga. Ya Dios llega un momento que ya no te habla, sino que te comienza a jalar la oreja. Y venga para acá. ¿Por qué? Porque Dios al que ama corrige. Entonces el amor de Dios es así. Nos habla de todas formas. Semáforos, luces, canciones, pruebas, hospitales, prisión. Y al que no entiende, pues Dios simplemente lo que Él decidió, ¿verdad? En su soberanía, en su omnipotencia, en su omnisciencia, y que ya están en el libro de la vida eternamente. Dios simplemente dice, bueno, como le pasó a los amigos en el libro de Hechos. Hoy estaba buscando los que me llegaron a la mente, a Zafira y al esposo, que Dios dijo, los entregó en cuerpo para que sus almas se salvaran. Y es lo que a muchos les pasa aquí en este planeta. Yo como cristiano, yo lo tengo claro. Yo sirvo a Jesucristo. Si yo comienzo a hacer cosas que van en contra de la palabra, a poner en vergüenza a Jesucristo, lo que Dios va a hacer es, antes de que te pierdas con todo y Biblia y te vayas para el infierno, te llevo antes de tiempo. Obviamente esa no es la única razón por la que una persona creyente se puede ir antes de tiempo. Puede ser simplemente la voluntad de Dios que, listo, ya se acabó tu tiempo y listo. Pero la palabra nos habla de esto, de que cuando un cristiano comienza a confundir la libertad con libertinaje, Dios le da un par de nalgadas, le jala las orejas, y si aún así, después de eso, sigue, el Señor se los lleva por amor, porque Dios al que ama corrige. Entonces hablamos hoy, me parece que hablamos de un tema muy interesante, a pesar de que nadie se animó a hacer comentarios, a pesar de que nadie hizo preguntas y se quedaron ahí con sus preguntas. Bueno, yo verdad que cuando se trata de la palabra de Dios, yo disfruto mucho hablarla, compartirla, discutirla, descubrir, profundizar, penetrar, discernir. Porque la palabra de Dios, algo que aprendí de un pastor, de un varón, de un hombre de Dios, es que uno habla, lee la palabra y puede leer el mismo capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Y a la 10ª vez que vuelves a leer lo mismo, algo nuevo fluye, algo nuevo sale. Entonces, nada, entonces Dios, el amor de Dios, estamos hablando hoy del amor de Dios, porque Dios permite tantas cosas. Dice la palabra en el libro de Salmos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es el amor de Dios. Pero vean un condicional, es un condicional perfecto, es un condicional maravilloso. Salmos 34:7, este es uno de mis versículos favoritos. El ángel de Jehová acampa, o sea, se mueve, se mantiene alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, que el ángel de Jehová en este momento está aquí al lado mío.
¿Me entiendes? Yo lo creo en mi corazón. El ángel de Jehová está aquí alrededor mío, porque yo le temo a Dios, porque yo dejé de fumar, yo dejé de acostarme con mi pareja, porque no me he casado. Yo dejé de robar, porque a pesar de que lo podía hacer, entró en mi mente la convicción de que sí, yo puedo engañar al mundo entero aquí, pero hay uno que me está mirando desde arriba. Entonces, porque yo estoy haciendo algo diferente, yo creo en que Dios ahora en mi vida está haciendo algo diferente también. Entonces, esta palabra es para nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El temor de Dios no es tener miedo, son dos cosas muy diferentes. El miedo se basa en actuar bajo presión psicológica, ese es el miedo. Y el temor se basa en actuar bajo una convicción. Es un temor que se convierte en respeto. Así como el temor de los padres, cuando nosotros estamos niños, de una u otra forma le tenemos temor, bien sea a la correa o al simplemente el carácter de nuestros padres. Y vale la pena resaltarlo porque tenerle miedo a Dios y tener temor de Dios son dos cosas muy distintas. Lo acabamos de repetir, lo acabamos de decir. Miedo es actuar bajo presión psicológica. Voy a hacer esto por esto y por esto y por esto, No, el temor de Dios llega a un momento que se convierte en respeto. Pasa de una convicción, temor, convicción, hasta que se convierte en respeto. Y decimos, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer esto. Primero porque ya lo hice y no me funcionó. Y segundo, porque Dios me está viendo. Aunque yo sé que lo puedo hacer a escondidas, Dios me sigue viendo 24/7. Dice la palabra que Dios examina aún nuestros pensamientos. Imagínate. Entonces, cuando nosotros tenemos esta convicción de vida, es cuando nosotros comenzamos a ver la vida de una forma diferente. De algún modo, las 215, 220 naciones que conforman el mundo se van convirtiendo en tu biblioteca personal. Ahí, tu biblioteca personal, esta experiencia, esto que pasé, este tiempo en prisión, este tiempo como prostituta, este tiempo como narco, este tiempo como mentiroso, como ladrón, como sea. Todo lo que vivimos se comienza a agrupar como un archivo. Y entonces ahí vamos nosotros, caminando con Dios de la mano. Señor, enséñame, muéstrame, guíame. Y comenzamos a tener una visión, una perspectiva diferente de este mundo. Sin duda alguna las cosas cambian. Entonces, ya que nadie se anima a hacer preguntas, creo que vamos a terminar este mensaje por el día de hoy. Quería hablar sobre el amor de Dios, porque el amor de Dios es una cosa muy misteriosa. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Yo puedo atreverme a decir en este momento que el amor de Dios o creer en Dios es eso, creer en lo que no vemos, creer en lo que no vemos. Es un misterio. Pero qué más misterio que todas las películas, que todas las tonterías que vemos suceder. Entonces, nada, te invito simplemente que hables con Jesucristo, habla con Jesucristo, con el ser que dividió la historia de la humanidad. Y dile, Señor, dile, Jesucristo, muéstrame, revélame, confírmame, háblame. Más nada, que a la final es un solo objetivo, vida después de esta. Es lo que todos queremos, aspiramos y deseamos algo mejor. Y Jesucristo lo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Vida. He is the life after this one. He is the life. Él es la vida después de esta. Nos vemos luego en un próximo mensaje. Y nada, que el Señor los cuide y los proteja. Bye.